Hago contacto en la línea telefónica con la senadora panista Josefina Vázquez Mota, que participó en esta reunión. Senadora, muy buenas noches. Qué gusto me da saludarte. Muy buenas noches. Igualmente, gusto en saludarla, senadora. Pues fue una reunión larga y, por lo que entiendo, también por momentos tensa en el diálogo que tuvieron con el subsecretario encargado de esta emergencia por el coronavirus. Bueno, efectivamente, creo que en primer lugar quiero destacar y aprecio mucho este encuentro porque nos permitió, como efectivamente se dice aquí, una discusión de muchas horas, fueron un poco más de 4 horas, donde pudimos expresar no solamente preocupaciones, sino también propuestas. Y la verdad, uno de los reclamos que diría no fue exclusivo de nuestro grupo parlamentario, sino que hubo otros actores que lo pidieron, es la instalación urgente de este Consejo de Salubridad que está mandatado en nuestra Constitución y que involucra no solamente al propio presidente como quien coordina de manera principal este consejo, sino, como decíamos, actores muy relevantes, porque lo que estamos enfrentando, esta pandemia, va más allá del terreno de salud, que ya es muy importante, que es el principal, pero tiene aspectos de impacto económico, de medio ambiente, evidentemente hacendario, de la vida cotidiana de todos nosotros. Y yo lo que le expresaba al subsecretario hoy, por un lado, es ¿por qué no se está cumpliendo con la instalación de este consejo, de esta convocatoria que es incluyente, que incluye actores que son fundamentales en las decisiones y que son ordenamientos de carácter general y obligatorio? Por ejemplo, él decía, este viernes reciente se tomó la decisión de no tener concentraciones de más de 5,000 personas. La pregunta es, entonces, ¿cómo explican una concentración de 70,000 personas en un concierto de música? Claro. Él señalaba, hemos participado y le damos la bienvenida a la suspensión de clases escolares a partir del 20 de marzo. Y la respuesta era, ok, pero ¿por qué entonces muchas escuelas tomaron la decisión de hacerlo a partir de hoy? Porque lo que está sucediendo entonces, al no haber ordenamientos generales, es que cada quien empieza a tomar sus decisiones, y ahorita lo acabas de reflejar tú de manera muy apropiada, diciendo, bueno, pues el Poder Judicial toma esta decisión, las universidades, las empresas, pero hay un gran desconcierto, una enorme preocupación, y el subsecretario hoy nos compartía, hasta el 70% de la población puede ser infectada. Y lo peor lo debemos esperar. De los mexicanos, senadora, estamos hablando de lo dijo. Cerca de 90 millones de mexicanos. Bueno, así lo dijo, y dijo que habría un sector de la población que no tendría los síntomas y que quedaría inmune, en fin, bueno, y entonces nuestra pregunta es, ¿por qué esperar hasta estar como países como España, como Italia, para entonces tomar estas medidas que sabemos son no resuelven del todo, pero ayudan enormemente a bajar a evitar la los curva contagios. de contagios, ¿no? Ahora, ¿él qué le respondió a todos estos señalamientos? Porque entiendo que él dijo siempre no hasta dentro de 14 días que empiece la emergencia. Efectivamente, lo que él señalaba, por un lado, es que efectivamente no se ha dado una sesión de este consejo, que no se oponían, pero que hasta el momento reconocía que no se había dado. Incluso cuando el senador Dante Delgado hizo muchos señalamientos, igual que el senador Bolaños, incluso hubo la petición expresa de que le pidiera al presidente no ir a la gira a Oaxaca. Pidió participar la senadora Susana Hatt, que no es parte de la Junta de Coordinación, pero evidentemente se abrió el espacio a todas las senadoras y senadores que lo pidieron. Ella dijo, bueno, el presidente es muy bienvenido a Oaxaca, pero de verdad le pedimos que le pida que no lo haga, porque tenemos un embudo donde va a ser el evento, porque no podemos controlar a miles de personas. El subsecretario comentó, por ejemplo, que él advirtió que iba a llegar el coronavirus, este virus, pues sí, claro que ya llegó, y señaló que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud eran para África, no eran para México. Entonces el senador Bolaños, por ejemplo, comentó que si él sabía que en algunos estados del sureste del país particularmente había regiones donde la población vivía en condiciones como se vive en África. Es decir, hubo planteamientos que de verdad tienen mucha seriedad y que reflejan la enorme preocupación y angustia de millones de mexicanos que nos preguntamos en todas las mesas y en cada momento qué nos toca hacer para ayudar.
y como yo se lo expresé, no es un tema partidista, no es un asunto porque no es un virus que tenga connotación ni partidista, ni neoliberal, ni conservador. Claro. Es una tragedia y es una pandemia que tenemos que enfrentar también obedeciendo a la experiencia de otros países. Alguien preguntó, bueno, ¿y qué se va a hacer con las camas de hospital? Y la respuesta fue, bueno, pues vamos a aplazar cirugías, vamos a montar instalaciones, digamos, pues emergentes. En fin, creo que es algo que estamos en la voluntad de construir, pero nos preocupa enormemente el manejo que se está dando. Senadora, hay estos datos que les dio el subsecretario, usted ya mencionaba uno de ellos, el 70% de la población que se puede contagiar, el 80% de ese 70% no presentaría síntomas, es decir, la mayor parte no presentaría ningún tipo de síntomas, algo así como 72 millones de personas no tendrían síntomas, pero de esos que sí presentarían síntomas, habla de un 20%, y le pido me corrobore estos datos, un 20% de enfermos, de los cuales el 10%, es decir, cerca de 9 millones de personas, podrían llegar a un estado grave. Les habló también de una tasa de mortalidad del virus que están proyectando. Pues sí, dio algunas cifras, como bien lo señalas, y dio escenarios. La verdad es que entre más conocíamos estas cifras, debo decir que aumentaba mucho más la preocupación con la que ya habíamos llegado a esta mesa. Le preguntamos particularmente por sectores que son más vulnerables, que en México desafortunadamente son muy amplios, como la hipertensión, la diabetes, los adultos mayores, en fin, que no podemos hacer a un lado o pensar que no va a ser una situación mucho más delicada. Entonces, reiteramos la voluntad evidentemente de poder construir ser parte de la solución y no del problema, pero realmente también hicimos eco cuando se señaló de que él mismo pedía que se le viese como un técnico, pues también pedimos que cuando se hable y se hagan señalamientos, se hagan con un respeto y un apego técnico, y que de verdad estamos hablando de una pandemia que ha paralizado como nunca antes las economías y los países del mundo. Pues bueno, la verdad es que pues vamos a estar atentos a lo que decidan en el gobierno federal. Queda clara cuál es la posición, en este caso, pues de las fracciones de oposición en el Senado. No la compartió Morena, por lo que entiendo. La verdad es que yo quiero hablar por mi grupo parlamentario. Nosotros estamos pidiendo que haya un periodo extraordinario, pues de ninguna manera queremos ni dejar de trabajar, ni queremos no atender lo que la ciudadanía merece y por lo cual estamos ocupando esta responsabilidad. Al contrario, si bien es cierto, como lo señaló el subsecretario, de acuerdo a lo que nos planteó, que habrá personas contagiadas que no presenten síntomas, él también señaló como especialista que estas personas se vuelven portadoras y también contagian, aunque no tengan los síntomas. Entonces, si en otros países, por ejemplo, se está tomando la decisión de cierta distancia, algo que se les señalaba es, los escaños no tienen esta distancia, los senadores, las senadoras vienen de todos los estados, tienen los aeropuertos donde también se le manifestó la preocupación que no hay protocolos de actuación en muchos de los aeropuertos, en los puertos, en las terminales de camión, en fin, y entonces, bueno, estamos preocupados por el personal y no queremos de ninguna manera decirle no a los ciudadanos, al contrario, porque lo que se ha recomendado son estas políticas que ayudan al no contagio. Esa es la preocupación y es la propuesta que, por cierto, quiero compartir en este importantísimo espacio, fue compartida por la gran mayoría de los grupos parlamentarios. Sí, entiendo que así fue, salvo Morena, el resto de los grupos parlamentarios, incluidos algunos aliados de Morena, estaban de acuerdo con esta posición. Vamos a estar atentos, senadora Josefina Vázquez Mota. Por lo pronto entiendo que los panistas ya no acudirán más a las reuniones del Senado a partir de esta fecha. Exactamente, y estaremos buscando siempre una solución con apego restricto a la legalidad y mecanismos que nos permitan trabajar, seguir procesando en comisiones. La tecnología hoy nos ayuda también a resolver de mejor manera esta pandemia, a hacer uso de esta tecnología, pero reiterar nuestro compromiso con toda la ciudadanía y de verdad hacer un llamado urgente a la corresponsabilidad y a medidas de orden general que no permitan discrecionalidad. Por un lado, se prohíbe la participación en equipos de fútbol y por otro lado estamos viendo convocatorias que nos resultan absolutamente pues
y no solamente inexplicable, sino de un gravísimo riesgo para los ciudadanos. Y prueba de ello fueron las peticiones que hoy hicieron tanto la senadora Harp como el senador Bolaños de las próximas giras que les tienen enormemente preocupados. Pues estaremos atentos a todo esto. Senadora Josefina Vázquez Mota, gracias por comentar estos temas con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Pues ahí está, escuchó usted parte de lo que fue esta reunión importante, sin duda, hoy en el Senado de la República.